de poder estar acá en esta mañana, en este lugar. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, pueda hablarnos al corazón. Háblanos en este momento, confronta nuestras vidas, que salgamos, Señor, con un rema de Dios en nosotros y que podamos, Padre, poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos meditando nosotros en ese mensaje profético que el profeta Ageo dio en aquellos tiempos cuando el pueblo de Israel se estaba cómodo, ¿verdad? Ahí en Jerusalén. Ellos se habían acomodado, habían dicho, aún no es el tiempo para edificar la casa del Señor. Entonces se dedicaron a edificar sus propias casas, a adornarlas, a artesonarlas, a ponerlas bien bonitas. Y eso no está nada mal, está bien. El Señor lo permite de esa manera. El problema es las prioridades, que la prioridad no era reedificar el templo del Señor. Ellos estaban allí en Jerusalén, fueron mandados por el Señor a través del rey Ciro a Jerusalén, no para edificar casas para ellos. Fue para edificar el templo del Señor, la casa de Dios. Esa fue su prioridad, pero ellos perdieron la prioridad. Entonces fue ahí en ese tiempo donde el Señor va a mandar estos dos profetas, uno es Ageo y el otro es Zacarías, con un mensaje de Dios, un mensaje profético, dando esa palabra, ese rema específico a la congregación. Y decíamos nosotros, hermanos, y en eso hemos estado en estos últimos domingos, pero hemos estado hablando algunas lecciones a nuestra vida espiritual, porque lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento para nosotros es escrito, dijo el apóstol Pablo, y para nuestros hijos, para nuestro propio provecho espiritual. Y una de las lecciones que podemos aprender, decíamos, es la importancia de reflexionar en nuestras prioridades. Así que ellos están, y habiendo descuidado sus prioridades, no les va muy bien, pero el Señor le manda una palabra, y nosotros debemos de establecer como creyentes prioridades, y nuestra edificación de nuestra vida espiritual, de este templo, ¿verdad? Conformándonos a la imagen de Jesucristo, esa debe ser prioridad. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las demás cosas os serán añadidas. El problema es que buscamos las añadiduras y descuidamos el reino de Dios. El Señor dice, no, busque primero el reino de Dios. Pero otra de las prioridades que estuvimos aprendiendo, hermanos, es la importancia de reflexionar que si no ordenamos nuestras prioridades, no nos va a ir bien a esta vida. No nos va a ir bien en esta vida. Y por eso el Señor habla y le dice, ¿verdad? Mediten en sus caminos. Y ese es el tema, meditar sobre vuestros caminos. ¿Y qué es lo que van a meditar? En una sola sentencia. ¿Por qué las cosas no nos están saliendo bien? Siembran mucho, recogen poco. Comen y no se sacian. Si quieren calentar, no se calientan. Yo hice parar el cielo, ¿verdad? Para que no descendiera lluvia. Y puse sequía. Y no hubo prosperidad en el trigo, en el aceite, en el vino, en el campo, ni en vuestras manos. ¿Por qué no nos están saliendo bien las cosas? Las prioridades no están en orden. Dios no es nuestra prioridad. Entonces son otras prioridades nuestras. El Señor nos deja estar, pero dice, medita porque las cosas no te están saliendo muy bien últimamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no están bien las cosas en casa? ¿Por qué no alcanza el salario? ¿Por qué sus hijos están en estos caminos, están en estas actitudes? Si tú no es ese tu comportamiento para con ellos, ¿por qué? Meditemos, ¿verdad? Así que sobre esto estuvimos también aprendiendo. Pero también, hermanos, estuvimos aprendiendo de la importancia de reflexionar acerca de los pasos para ordenar nuestras prioridades, ¿verdad? Porque lo lindo del Señor es que el Señor señala algo, apunta a algo, pero no solamente nos señala, sino que nos da la salida, nos dice qué debemos hacer, ¿verdad? Ahí está el juicio, sí, pero en el juicio siempre hay una puerta de escape y el Señor la manda, ¿verdad? El Señor manda esa puerta de escape para que la persona no entre a juicio. Ahora, si la persona dice, no, yo no quiero entrar ahí por esa puerta, esa vía de escape que el Señor me da, entonces el juicio va a caer. Pero Dios no es injusto, ¿verdad? Porque el Señor dio la salida. Así fue en tiempos de Noé, recuerda.
Un diluvio grande va a venir sobre esta tierra, ¿no? Agua va a caer de arriba para abajo. En ese entonces nadie conocía el agua. Pero ¿qué dijo el Señor? La maldad del hombre ha sido grande. He decidido que toda la raza humana pueda perecer. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios da la salida también. Prepárate un arca, ¿verdad? Un arca. Y esa arca grande, grandísima, solo tenía una puerta. Una puerta. Y el Señor dice, bueno, ya la terminó, sí. Ahora vaya y dígales que entren al arca, a las personas. Y Noé, dice Judas, que fue pregonero. Es decir, comenzó a predicar y a decir, pero la gente no le prestaba atención. La gente decía que estaba loca. 120 años construyendo eso, ¿y para qué? Es que va a caer agua del cielo. ¿Y quién ha visto el agua? ¿Quién ha visto que llueva? Pues igual dicen ahora, ¿verdad? Nosotros decimos, mire, el problema es que si no viene a Jesús, hay una condenación eterna en un lago de fuego. ¿Y quién ha ido y ha venido para que nos diga que eso es cierto? Entonces están locos, ¿verdad? ¿Cómo va a creer usted si Dios no va a mandar a nadie al infierno? Dios es amor, ¿verdad? No estén, me dijo una persona a mí, ustedes están poniéndoles miedo a las personas, ¿verdad? No sean así, bárbaros. Están poniéndoles temor, que la gente tenga miedo. Suficientes problemas tenemos. Es que no es eso, mi hermano. Es que es lo que dice la Biblia. Pero aún cuando el Señor sabe y que va a venir, ¿verdad?, un juicio eterno en un lago de fuego, entonces grande es el castigo, grande es la condenación, grande también es el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Y dice el Señor, todo aquel que pone su fe en Él y le recibe en su corazón, no va a ir a esa condenación eterna, sino que tendrá la vida eterna. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Así que es maravilloso. ¿Y cuál es la salida que el Señor le da aquí? En Ageo. Estamos ahí en Ageo capítulo 1, en el versículo 8. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra, subid al monte. Ahí estamos meditando en esto. Subid al monte. Bueno, ¿y cuál es entonces el primer paso? Subir al monte. Eso. Pero la pregunta es, ¿y a cuál monte? Al monte de Dios. Al monte de Dios. Pero para subir al monte de Dios es necesario cumplir ciertas exigencias del Señor, hemos dicho. ¿Cuáles son? En Salmos, busquemos Salmos por favor, porque ahí estamos también meditando, ¿verdad? Y esto es una retroalimentación, pero vamos a darle continuidad para finalizar acá. Dice la palabra en Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24, en el versículo 3. Vea lo que dice la palabra del Señor ahí. ¿Quién subirá al monte de Jehová? A este monte es que hay que subir. Ese monte de Dios, donde está la presencia de Dios. Pero dice, ¿y quién va a subir ahí? Otra pregunta retórica. ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice que la presencia de Dios, la morada de Dios, ese monte de Dios es santo, porque Dios es santo. Entonces, ¿quién va a subir? ¿Y quién va a estar en su presencia? ¿Quién va a entrar a ese lugar santo? Y entonces vienen las exigencias del Señor. En primer lugar, el limpio de manos. Aquella persona que está limpiándose de toda contaminación de pecado. Constantemente. Ese pecado que nos asedia. Hay que estar limpiándonos constantemente. El limpio de manos. ¿Quién más? El puro de corazón. El puro de corazón. Y aquí tiene que ver con una limpieza interior. Y estuvimos reflexionando el domingo anterior, cuestionando nuestros corazones, nuestras vidas. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está limpio? ¿O hay raíces de amargura? ¿Por qué una ofensa y no puedo perdonar? Y me ha molestado. Y por eso tengo esta actitud. Pues mientras usted no arregle eso, usted no puede estar en el monte del Señor.
presencia de Dios. Porque es una de las exigencias. El puro de corazón, ese sí va a subir, va a entrar al lugar santo, va a estar con el Señor. Dice la Biblia: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Alguna falta de perdón en el corazón, algún resentimiento, raíces de amargura, todo eso, hermano, está afectando el corazón, ya no está limpio. Y el Señor dice: limpie su corazón. No hay cosa más linda que vivir en paz, que vivir tranquilo, hermano. Y qué tremendo, ¿verdad? Bien dice ahí que casa pequeña, dice infierno grande, ¿verdad? Pero no, qué bonito es llegar a la casa y estar en paz con todo. Hablar, dialogar, cenar, desayunar, levantarse. A veces el enemigo quiere quitarnos eso, quiere que haya discusiones, pleitos, ¿verdad? Y que el corazón de nosotros sea afectado. ¿Para qué? Esto va a afectar la presencia del Señor. Pero necesitamos reflexionar en eso. Hasta ahí nos quedamos el domingo anterior. Pero vamos a ver lo que sigue diciendo. Otro de los requisitos que el Señor pide. Y dice en el versículo 4: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Alzar el alma equivale a dirigir el afecto hacia algo. Eso significa. Y aquí, en este caso, el que no ha dirigido su afecto a cosa vana. Lo vano equivale también a lo vacío, a lo inconstante, a lo que es cascajo, no tiene nada. Es algo vano. Y en la Biblia, cuando habla de la vanidad, cuando habla de lo vano, fíjese que siempre, hermano, se hace una referencia a los ídolos. Interesante, ¿verdad? Siempre se hace una referencia a los ídolos. Por ejemplo, vea lo que dice en Hechos capítulo 14. No pierda por favor Salmos. En Hechos capítulo 14 vamos a buscar esa porción en la palabra del Señor. Y vea lo que dice la palabra de Dios en el versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Note cómo el doctor Lucas pone y presenta este caso. Estamos hablando de alguien certero que no puede caminar, de nacimiento, cojo, nunca andado, él está postrado. Y dice el versículo 9: este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua icaónica: dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. ¿A quiénes? A ellos, a Pablo y a Bernabé. Entonces dice la palabra del Señor: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas, ¿qué dice mi hermano? Vanidades, de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En ese contexto de la idolatría, Pablo rasga sus vestidos y dice: varones hermanos,
¿qué están haciendo ustedes? Les hemos anunciado que precisamente de estas vanidades, algo vano, algo que no tiene nada, que no tiene peso, es vano, se conviertan a algo real, que es al Dios vivo. Dice la palabra del Señor en Salmos 31:6. Salmos capítulo 31 en el versículo 6. Dice la palabra: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Las vanidades ilusorias, ¿a qué se está refiriendo? A los ídolos. A los ídolos. Son vanidades. Pero ¿por qué le llama vanidades? ¿Por qué le llama vano a los ídolos? Vamos a ver por qué razón en la Biblia se le dice que eso es vano, que eso no tiene nada. En Isaías capítulo 44 vamos a leer la palabra del Señor. Ahora bien, fíjense, hermanos, que usted tiene su Biblia, Reina Valera, ¿verdad? Pero yo no la voy a, yo voy a leer ese misma pasaje, esa misma porción, pero la voy a leer en esta traducción. Esta traducción es la Biblia latinoamericana. En esta traducción lo voy a leer. Y usted lea también ahí, ¿verdad? Siga la lectura. Y si se va perdiendo de que no va entendiendo, entonces escuche la lectura. Vea lo que dice en Isaías capítulo 44, en el versículo 9. Dice la palabra del Señor ¿cómo se llama? De esta manera. Dice en Isaías capítulo 44, en el versículo 9. Dice así: todos los que se dedican a tallar estatuas de dioses no son nada, y sus obras preferidas no sirven para nada. Sus partidarios no ven ni entienden nada. Por eso se quedarán todos avergonzados. ¿Quién fabrica un dios o funde una estatua que de nada sirve? De ahí que los partidarios de este Dios no sabrán qué hacer, y sus fabricantes se pondrán colorados. Que se reúnan todos y que se presenten. Verán cómo sentirán al mismo tiempo miedo y vergüenza. El herrero trabaja con fragua y a martillazos da forma a su obra. La trabaja con la fuerza de sus brazos, siente hambre y se cansa, no toma agua y se agota. El carpintero mide la madera, dibuja a lápiz la figura, la trabaja con el cincel y le aplica el compás. Lo hace siguiendo las medidas del cuerpo humano y con cara de hombre, para que pueda vivir en un templo hecho de cedro. Para esto tuvo que escoger un ciprés o un roble entre los árboles del bosque, o bien plantó un laurel que la lluvia hizo crecer. Todo esto le sirve para hacer fuego, para calentarse y para cocer el pan. Pero también fabrica con esa madera un dios para agacharse delante de él. Se hace un ídolo para adorarlo, echa la mitad al fuego y pone a asar la carne sobre las brasas, y cuando está listo se come el asado hasta quedar satisfecho. Al mismo tiempo se calienta y dice: me caliento mientras miro la llama, y con lo que sobre sé fabrica su dios, su ídolo, ante el cual se agacha, se tira al suelo y le reza diciéndole: sálvame, pues tú eres mi Dios. No saben ni entienden, sus ojos están tapados y no ven, su inteligencia no se da a la razón.
no reflexionan ni son capaces de pensar o entender y decirse: he echado la mitad al fuego, he puesto a cocer el pan sobre las brasas, he asado la carne que me comí, y con lo que sobra voy a hacer esta tontería y me voy a agachar ante un trozo de madera. Este es un hombre que se alimenta de ceniza, tiene su corazón engañado y se perderá. No será capaz de salvar su vida, ni de preguntarse: esto que tengo en mis manos, ¿no serán puras mentiras? Qué tremendo, ¿verdad? Y he decidido leer acá en esta traducción, en primer lugar para variar, pero en otro lugar para poder entenderlo, porque se habla ahí un tanto más claro, ¿verdad? Todavía que la Reina Valera. Todavía la Reina Valera es clarísima, fidedigna, una de las mejores traducciones, ¿verdad?, que se tiene para que nosotros tengamos este libro aquí en nuestras manos, hermano, que es la palabra del Señor. Han tenido mucha gente que pagar con su vida. Ha sido perseguida. Fíjese qué tremendo, impresionante. Nosotros tenemos esta versión, la Reina Valera. Miles de gente, mucha gente ha sufrido, y muchas personas murieron de una manera tremenda. Pero es interesante que esta Biblia, no. Fíjense, los que llevaban esta Biblia no sufrieron nada. Así la historia. Interesante, ¿verdad? Sin embargo, encontramos que por eso es vanidad. Y ahí nos narra de una manera clara, ¿verdad? Agarra el leño, la mitad la parte, cose la carne, la otra mitad hace un ídolo, un dios, y luego le adora y dice: tú eres mi Dios. Y dice: no discierne la persona, no se pone a pensar y dice: bueno, y si yo con este palo cocí carne, comí, me sacié, con este mismo palo hice este Dios, ¿no serán puras mentiras esto que tengo en las manos? ¿Cómo es que me voy a postrar a esto, pues? ¿Por qué me voy a postrar en esto que no es nada, hombre? Esto no es nada. Y por eso es vano. Por eso es vanidad. Ahora bien, fíjese bien, usted puede decir: hermano, yo gracias al Señor que ya hace tiempo que dejé yo, ¿verdad?, esas prácticas idolátricas. Ahora, ¿qué es un ídolo? Es todo aquello que ocupa el lugar del Señor. Ese es un ídolo. Ahora bien, cuando un creyente que es salvo está pasando una gran necesidad económica y necesita cierta cantidad de dinero, ¿qué hacemos nosotros, hermano? ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo lógico, ¿verdad?, y lo racional es que nosotros busquemos a nuestro Señor y vayamos a Él a doblar rodillas y le digamos: Padre, tengo esta necesidad, ayúdame, Señor, dame tu provisión. Pero cuando un creyente, hermano, cuando se ve en esa necesidad, que hay que pagar esto, que hay que pagar lo otro, que están mandando este recibo, entonces comienza a pensar y dice: le voy a hablar quizás, hombre, a Gertrudis, que está allá en Canadá, que está en los Estados Unidos, que está en Australia, que nos mande. Y pone su esperanza, mi hermano, en el tío que tiene pisto, en la tía que tiene pisto, en el familiar que tiene dinero. Eso. Ahí tenemos nosotros un problema de idolatría, porque estamos creyendo y confiando en el hombre y no en Dios. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, vamos al Señor. Señor, ¿qué tú quieres con esto, Padre?
tengo esta necesidad. Si el Señor le pone en su corazón que le hable al tío, es con el aval de él. Háblele, por algo será. Pero si el Señor no le pone en su corazón eso y le dice no, no le hables al tío, no le hables a la tía, porque ellos no me conocen a mí y tú sí me conoces a mí. Entonces esto, cuando le llegue la carta y van a decir que estás en problemas, lo primero que van a pensar es, mira, ¿y este cómo es que es evangélico? Pues? Bueno, ¿y el Dios de este? Pues? A mí me está pidiendo. ¿Y este que no es cristiano? Pues. Y entonces el Señor queda mal parado, ¿verdad? Entonces no, quizás, por eso le digo, primero vaya al Señor. Si el Señor quiere, Él va a usar, mi hermano, al tío, a la tía, y sin necesidad que usted le escriba, de repente el Señor va a trabajar en ese corazón. Y se va a acordar, bueno, yo tengo en El Salvador aquel familiar, ¿verdad? Nunca le he mandado nada. No, hombre, no es posible, hombre. Y de repente no puede dormir allá en Australia, no puede dormir, en Canadá no puede dormir. Y está con aquel sosiego y con aquella carga, porque así trabaja mi Señor. Y el siguiente día va y ¡pum! Le pone ahí su remesa. Y usted está clamando, Padre, bendícenos. Yo no sé de qué manera vamos a salir, Padre. Orando está y de repente el teléfono. ¿Quién será? Y uno no quiere contestar porque no puede ser que me estén cobrando más. Puede ser que pero yo lo voy a contestar en el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Aló? Mire, le hablamos de Gigante Express. Tiene una remesa para usted. ¡Oh! Una remesa. Qué lindo, ¿verdad? Y ya va uno. Pero de esa manera, ¿me entienden? Ahora, si el Señor también le dice, ¿cómo? En su corazón usted lo va a sentir. Pero lo importante es ir a Dios antes que a los hombres. Estamos con una situación que no tenemos empleo. No hay trabajo. No estamos trabajando, queremos trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir al Señor. Pero ¿qué sucede cuando el creyente comienza a pensar, ¿qué palanca quién me puede palanquear, hombre? Yo quizás voy a ir a hablar allá con el diputado Centeno, ¿verdad? O que ahora ya es ministro, ¿verdad? Viceministro. Quizás voy a ir a hablar con el diputado tal, con la diputada tal, que me eche una manita, que me ayude. Ahí usted está poniendo a ese diputado, a esa diputada, en lugar de Dios. Y está confiando en el hombre. Ese se convirtió en un ídolo. Su esperanza está puesta ahí, en esa persona que lo va a palanquear. No, mi hermanito, deje que el Señor obre y confiemos en el Señor. Mire, el Señor Jesucristo nos ha dado promesas y nos ha dicho, nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo y te digo, no temas, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. El Señor sabe que comemos, que vestimos, que calzamos. Sabe que pagamos casa, agua, luz, teléfono. El Señor sabe, mi hermano, la provisión. El Señor sabe, y Él sabe también proveerle a sus hijos. Y Él no nos va a dejar desamparados. No nos va a dar una prueba más grande de la que nosotros no podamos llevar. Así que es muy importante reconocer esto. Pero fíjese, hermano, que también en la Biblia se hace una referencia a lo vano, que tiene que ver con lo efímero de la vida humana. También es vanidad. Porque nuestra vida es pasajera. Y por eso se le llama vano. Porque es pasajera. Vuela rápido. Pronto pasa. ¿Y qué sucede? El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Hay muchas personas que se han apegado a esta vida. Han apegado su corazón a esta vida, a este mundo, a esta tierra. Y tienen gran temor de partir, no quieren morir. Pero el Señor dice, miren, que su corazón esté allá, en la patria celestial, en la ciudad del gran Dios. Nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Y la palabra del Señor nos exhorta y nos manda a que nosotros vivamos como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra.
Cuando tenemos ese concepto, extranjeros y peregrinos, la cosa cambia. Me decía mi esposa, el otro día estábamos hablando, y me decía, nosotros vivimos, cuando pequeños, en casas. Y allí hacíamos la vida, allí estábamos todos, ¿verdad? Y todo, pero siempre teníamos el pensamiento que un día teníamos que dejar esa casa, porque nosotros vivíamos alquilando, decía ella. Entonces sabíamos que tarde o temprano nosotros íbamos a armar maletas y echar pulgas en otro lado, como dicen, ¿verdad? Y yo le decía, fíjese que nosotros vivimos una vida pobres, pero dos cosas fueron de bendición siempre. Fíjese qué interesante, le decía yo. Dos cosas. Una de ellas, que el lugar donde nosotros vivíamos, mi papá lo compró. El pedacito de tierra. Entonces nosotros teníamos estabilidad. No estábamos pensando en que cuando nos pidan, ¿verdad? Y que tenemos que irnos de aquí. No, había estabilidad mental bajo esa perspectiva, porque ahí estaba. De ahí no nos movíamos. Y la otra cosa que teníamos, le doy yo, la figura siempre de mi papá y mi mamá. Yo siempre crecí con esa figura, mi padre y mi madre. Punto. Y eso, para la estabilidad emocional de un niño en crecimiento, es de bendición. Esa figura, su papá y su mamá. Duro para aquellas personas, aquellos hermanos, con donde la figura no está el padre, ¿verdad? O no está la madre. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, de que no podemos seguir adelante. La Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, ¿verdad? Pero es muy importante esto. La vida es así, hermano, es pasajera. Entonces nosotros no tenemos que apegarnos a esta vida, a esta tierra, ¿verdad? Nosotros sabemos que tarde o temprano el Señor viene y nos va a llevar a su presencia, hermano. Ahora, ¿vamos a disfrutar de lo que tenemos? Sí, el Señor quiere que disfrutemos de lo que tenemos, pero sabemos que nada es nuestro, que vamos de paso en esta vida, que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, y un día aparecerá nuestro Señor Jesucristo y nos va a llevar a esa morada eterna. Así que esta persona que no eleva su alma a cosas vanas, esta persona está cumpliendo uno de los requisitos para estar y subir en el monte de Dios. Pero también dice el Salmo 24, ni jurado con engaño, ni jurado con engaño, es decir, no haber defraudado al prójimo mediante un acto religioso, ni jurado, te juro, por esta, mira, te lo juro. No, mi hermanito, esa persona no puede subir al monte de Dios. Cuando se hace un negocio con trampa, tremendo, ¿verdad? Salió bien, le gané. Y el problemón que le dejó al fulano, al prójimo, eso no está bien. Nosotros no debemos de ser tramperos, hermano. Nosotros debemos de ser honestos y correctos. Y si hay, mire, le vendo este ventilador, mire, este ventiladorcito, está bien bonito, sí. ¿Y qué es lo que tiene? No funciona. El otro día yo fui allá aquí por el redondel de la Constitución. Voy a ir a ver qué venden aquí. Un lugar grande, ahí venden cosas usadas, mi hermano. Zapes, aquí voy a ir a comprar unos zapatillos cuando necesite. Aquí, pantaloncitos baratos, ahí está. Qué bonito. Y estaban unos televisores, tamaños televisorones, y unos pequeños ahí, $25. ¡Ey, qué bonito! $25, $60, $40. Mire, le digo yo, agarra un gran televisor, aún así.
Mire, y le digo yo, funciona. Todos estos que están aquí no funcionan, me dijo. ¿Y cuál es el que funciona? Este que está aquí, me dijo. Bueno, pero lo menos fue honesto, ¿verdad? No, todo necesita reparación, me dijo. ¿Y qué tienen a saber? Vaya, y si no hay repuestos aquí, me quedo con el cascajo ahí nada más. Pero hay que ser honestos. Bonito, ¿verdad? Hay alguien que lo quiera comprar, que se arriesga. Ah, no, hombre, yo me lo llevo, aquí está, me vaya pues. Mire, radio técnico, ¿verdad? Régleme este televisor. Vaya, como déjemelo aquí. A los 2 días le está llamando y dice, mire, hay que traer de Japón. Es esta pieza la que necesitamos. Ay, mi suerte. No hay repuesto, pues. Allá la persona. Nosotros como creyentes, cuidado con andar haciendo negocio trampero, mi hermano, con trampas. Cuando un joven juega con los sentimientos de una jovencita, o una jovencita está jugando con los sentimientos de un joven, el muchacho está bien enamorado de ella, pero ella, a quien le gusta es el fulanito de la universidad, pero a este también le da cabida. Cuidado, mi hermanito, no. Cuidado, no. Si usted no siente nada por ese joven, dígale. No, voy a señalar aquí. No, si usted no siente nada por ese joven, dígale no. No, es que no le dé alas. ¿Por qué razón, mi hermano? Eso no es correcto. Este es engañar a las personas. No hay que engañar a nadie, mi hermano. Estas son las exigencias celestiales para aquellos que van a subir al monte de Dios. Pero luego, qué tremendo, ¿verdad? No nos va a alcanzar el tiempo, mire hermano, y no pasamos, pero es mejor ir despacio. En Ageo dice la palabra del Señor. En Ageo, en el pasaje donde estamos, en el capítulo 1, versículo 8, la primera cosa es subid al monte. La segunda, y traed madera. Traed madera. Ahora, cuando uno va al bosque, ¿verdad?, a traer leña, cuando se cocinaba antes, ¿verdad?, con leñita, o cuando aquí en la ciudad, anda a comprarme 3 rajas de leña. Comprar rajas de leña, o 3 manojos de leña. A comprarme 3 manojos, poner la sopa ahí, ¿verdad? ¿Cómo se trae la madera, mi hermano? Amén, en el lomo, hermano. Trae madera. Ese encuadro de nuestro Señor Jesucristo subiendo al monte Calvario con la cruz, llevando su propia cruz, subiendo al monte Calvario. ¿A qué? A morir. Traed madera. Esto nos habla de tomar nuestra cruz. Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16. Ahora, originalmente, hermano, cuando el Señor está diciendo a ellos trae madera, es que vayan y traigan madera literal para poder seguir la construcción del templo. Nosotros aquí estamos haciendo una alegoría, una aplicación espiritual a nuestra vida, ¿verdad? Porque ahí vamos a cortar madera en ese templo donde vamos a hacer. No es que vamos a traer, sino que vamos a cortar. Pero vea lo que dice la palabra del Señor en Mateo 16, 24. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar la cruz. Antes de tomar la cruz, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y luego tome su cruz
y sígame. Algunas esposas dicen que el esposo es la cruz, dice. Ay, viera qué cruz es la que estoy llevando a este hombre. O a veces el hombre, una gran cruz que estoy llevando, mi hermano, con esta mujer que tengo. Viera. No, esa no es la cruz. La cruz tiene que ver con morir a nosotros mismos. Con morir a nosotros mismos. Lo que Pablo dijo en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Constantemente. Cada día muero. Haga morir lo terrenal que hay en usted. Esta carne, hermano, está viva. Entonces es de hacerla morir. El día de ayer íbamos a hacer unos mandados con mi esposa y nos parqueamos en un lugar. Solo tenía que ir al cajero y salir. Entonces nos quedamos afuera, nos parqueamos. Y viene un señor ahí que de esos que andan midiendo los parqueos, una escopeta. A pagar viene. ¿Cómo? A pagar viene. No, solo mi esposa va al cajero. Aquí no se puede parquear. Mire, hermano, aquí es donde viene esta carne. Mire. Y ya se quería convertir en hall. Me va entrando una colerita, mi hermano. Hay que morir. Y mira, de que me acordé, mi hermano. ¿A cuántos han matado, hombre? Por esto. Oh. A de veras, no le va. A retrocedería a quedar en la calle, pues. Y ya, mi esposa fue, vino y íbamos. Ya como a las 7 cuadras me dice: ¿y por qué está enojado? Me dice. Ah, pues eso hay que hacerlo morir. Niéguese a sí mismo. A sí mismo, niéguese, humíllese. Esas enemistades que no le quiero hablar, no quiero dirigirle la palabra, niéguese a sí mismo. Muera usted. Tome su cruz. Diríjale la palabra. Háblele. Salúdele. Contéstele. Arregle el problema. Tome su cruz. Muera a sí mismo. Muera a sí mismo. Pongo este cuerpo en servidumbre, decía el apóstol Pablo. No sea que habiendo sido heraldo, un guía para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Muriéndonos a lo terrenal. Este cuerpo quiere pecar, no. De manera. Tome su cruz y sígame. Hoy no quiero ir a la iglesia. Este cuerpo no quiere ir. Quiere descansar. Tome su cruz. Niéguese a sí mismo y siga al Señor. Siga al Señor. Es que ella o él no merece que lo ame. Viera cuánto problema. Niéguese a sí mismo. Mi esposa decía en una meditación que dio en los matrimonios que hay que hacer sacrificios. Hay que sacrificarnos por ella, decía, por él. A veces ellas vienen cansadas, pero vienen a hacernos comida. Y quisieran estar descansando, dice. Y a veces fallamos nosotros, ¿verdad? Fallamos. Y nosotros no queremos tomar sacrificios. Niéguese a sí mismo. ¿En qué área, hermano, usted debe morir? Ahora. ¿En qué área usted debe de negarse a sí mismo?
El Señor dice: suban al monte, pero traigan madera. Cada día tomando su cruz. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Ayúdanos